primero que me gustaría hablar es de la parte física, el metal, el hardware como tal, de lo que conlleva tener un servidor. Y aquí vamos a tratar, obviamente es un home lab, es algo casero, es algo de mi casa, mi red Wi-Fi y todos los dispositivos que se conectan. Pero por motivos de la plática vamos a hacer de cuenta que estamos hablando como de un data center en miniatura. Bien, sin duda la parte física creo que es una de las que más nos aterra al inicio. Al menos a mí, yo me gradué del colegio y de la universidad sin nunca poder crear hacer bien un conector de Ethernet entre su conector RJ45 y el cable, pues, el cable Ethernet. Nunca pude. Por algún motivo siempre me quedaba mal, siempre lo hacía mal y bueno, perdía los puntos, ¿no? En las tareas. Pero no fue hasta que me puse a hacerlo para mi proyecto aquí en la casa, cuando realmente le puse el interés necesario y dejé de verlo como algo tedioso y algo que realmente no es algo, no es para mí, decía yo. Empecé a hacerlo y realmente no es tan complicado. También hoy en día hay muchas facilidades que, bueno, antes no había. Hay conectores que son más fáciles de configurar, pero pues no solamente es eso, sino el hecho de empezar a hacerlo y empezar a decidir qué cable comprar, qué conectores comprar, qué marcas existen, cómo voy a trazar el cableado por todas las paredes. Todo eso empezó a tener, a hacer clic en mi cabeza y empezó a hacer algo que ya no era tedioso, sino que, al menos en mi caso, pues me emocionaba mucho. Mover un poco el micrófono, lo estoy golpeando. Y bueno, no solamente el cable, los servidores, ¿no? ¿Qué utilizo? Utilizo una computadora de segunda, utilizo mi computadora como parte de servidores. ¿Qué hago, no? Necesito comprar un rack de estos gigantescos. ¿Cómo le voy a proporcionar la energía, las fuentes de poder? Todo esto eran preguntas que venían a mí cuando empecé a considerar estas opciones y realmente no tenía una idea clara de cómo funcionaba. Y no fue hasta que decidí ponerme a hacerlo y empecé a pues investigar, ver videos en internet, leer un poco algunos blogs que habían por ahí y empecé a entender cómo se debería hacer. Mi consejo, si quisieras hacer un proyecto similar, es que yo utilizo lo que son computadoras pequeñitas, como los Raspberry Pis. Lo que pasa es que yo no utilizo Raspberry Pi, sino una marca llamada Orange Pi, pero es lo mismo. Si puedes comprar Raspberry Pi, creo que en parte es mejor, tienen mejor soporte para casi todo. Así que con una o dos que puedas comprar ya es suficiente, tienen la suficiente potencia para correr casi cualquier servicio, cualquier servidor y tienen mejor soporte, como mencionaba, para sistemas operativos, como Ubuntu Server y cualquier otro servidor que existe por ahí. Bien, en mi caso yo tenía los Orange Pi y los empecé a configurar. Tenía uno que era más poderoso, 16 de RAM, 8 núcleos si no me equivoco, y tenía otro más pequeñito, más liviano, de 2 de RAM y 4 núcleos si no me equivoco. Que ya desde ahí podemos ver que ahora tengo una infraestructura con recursos diferentes, capacidades diferentes. ¿Qué significa eso? Cuando yo lo traslado a mi trabajo y a cómo funcionan los deployments, empiezo a notar que es necesario tener una idea clara de cuál es la infraestructura que tenemos, cuáles son las capacidades que tienen y cómo saber optimizar los programas para que no vayan a botar el servidor simplemente porque no tienen los recursos necesarios. Bueno, en mi caso, al inicio configuraba los servicios que corren y muchas veces me pasó que se caía el servidor. Básicamente, todos los servicios se trababan y ya no podía acceder a ellos. Así que esto me llevó a, pues, indagar mucho más en cómo configurarlos, cómo monitorearlos y cómo asignarle bien los recursos. Cómo decidir en cuál de ellos iba a correr un servicio y en cuál no. Eso creo que es una parte que realmente no puedo tener una experiencia tan cercana en el trabajo, simplemente porque no tengo los accesos y no debería tener los accesos, claro. Y en mi casa tenemos un ambiente controlado donde no pasa nada si se cae el servidor, si se cae la red, pues
el mayor de los problemas sería que no tengo Wi-Fi en una de las habitaciones, ¿no? No pasa nada. Pero bueno, el primer punto es tener todo lo que es el aspecto físico. Y creo que hay algo, ¿no? Hay algo ahí en manipular un servidor y no solamente dar clic a diferentes opciones en un dashboard, sino realmente conectar el cable de red, conectarle los discos duros y ahora pues cómo voy a montar el disco duro para que eh, siempre esté disponible cuando inicia el sistema operativo, que es algo que de nuevo no tenía idea. Cuando lo hice por primera vez, no detectaba o no tenía acceso al disco duro sin que tuviera que manualmente montarlo. Empecé a investigar cómo se tenía que hacer. Al hacer este tipo de proyectos te llevan a investigar muchas cosas. Te llevan a investigar cada uno de los aspectos que parecen triviales para nosotros. En AWS o en cualquier otro servicio es tan fácil como asignarle la cantidad de storage. Yo quiero que tenga 50 gigas y listo. En cambio aquí tengo que conseguir el disco duro primero que nada, pero también conectarlo y hacer que sea disponible dentro del sistema operativo. Todas estas cosas pareciera mentira, pero personalmente creo que ayudan a que tengamos un entendimiento más grande de cómo funciona el sistema entero. Lo siguiente sería la parte de red y ya hablé, ¿no?, de los cables, pero también existe lo que es el router, el switch, los access point. am, y hoy en día existe algo llamado los controladores, que son pues dispositivos, ya sea físicos o software, podemos descargar una imagen y correrlo con Docker o algo así, que nos permiten configurar la red por medio de una interfaz gráfica. Así que cuando empecé, configuraba yo los switch, el switch, mejor dicho, y el router manualmente, también los access points los configuraba manualmente, pero luego empecé a ver es que estaba este concepto de controlador y en mi caso yo utilizo la línea de TP-Link, así que ellos tienen su sistema llamado OMADA, así que estaba el controlador de OMADA. Lo conseguí y no lo hice por software porque no tenía un dispositivo lo suficientemente robusto para que estuviera ahí. Y ya que el controlador es el que configura la red, yo puedo apagar o reiniciar uno de los dispositivos, pero siempre y cuando el controlador esté disponible, todo se va a configurar efectivamente, ¿no? Por lo que esa es una pieza de la red que es fundamental. Por eso decidí comprar el dispositivo que ellos venden y ahora yo configuro la red mediante la interfaz. Así que te lo recomiendo si tenés este tipo de dispositivos. Digo muy, muy bueno, que no es que sea más simple, sin embargo, ya ahora es más intuitivo el configurar las VLANs, configurar los diferentes puntos de acceso, las reglas que hay para cada cosa. Por ejemplo, yo algo que descubrí que me gustó mucho poder configurarlo en mi red fue el hecho de tener una sola SID, básicamente una sola red Wi-Fi. Y dependiendo de la contraseña que se utilice, el dispositivo es asignado a una VLAN u otra. Y eso es algo que me pareció genial. No sé por qué nunca lo había visto antes, pero bueno, sí se puede. Al menos con este software lo pude hacer. Y creo que ya existen muchas soluciones. De hecho, otro vendedor muy famoso hoy en día y que, bueno, también es más caro, son los de Ubiquiti. Creo que así se pronuncia. Y con su sistema Unify y bueno, también funcionan de maravilla por lo que he visto en los comentarios. Pero bueno, es más carito y si algo les puedo recomendar que si quieren hacer este tipo de proyectos, es hacer algo que sea más accesible y más cómodo con nuestra bolsa, porque vamos a estar haciendo muchas pruebas y realmente todos los dispositivos pueden hacer lo mismo. Solamente lo que cambia son algunos pequeños features que tiene uno que tal vez no tiene el otro. Pero bueno, en mi caso con TP-Link me funcionó de maravilla, me sigue funcionando de maravilla y lo pude configurar muy bien. Y bueno, lo que es la parte física realmente involucra una experiencia muy diferente a lo que nos vemos expuestos constantemente. Claramente aquí estoy hablando más hacia los desarrolladores, pero estoy seguro que aun si alguien es DevOps, estoy seguro que en su día a día trabaja más con las plataformas en la nube que con un servidor físico. Pero bueno, probablemente alguien como DevOps, que está trabajando como DevOps,
ya pasó por esto, ¿no? En el trabajo y ya lo puede hacer. De hecho, la vez pasada platicaba con Douglas y hablábamos sobre todo esto y él me mencionaba que sí, le gusta todo el tema del Home Lab. Sin embargo, pues a diferencia mía, él ya ha tenido la experiencia de configurar un servidor, configurar la red, configurar muchas cosas, no solo para un ambiente tan pequeño, sino para empresas grandísimas. Así que bueno, las expectativas de él son diferentes que las que podríamos tener nosotros, que somos desarrolladores o no tenemos la experiencia tan grande. Creo que también, como punto aparte, ¿no? Si tu intención es perseguir el perfil de DevOps o SRE más a futuro, creo que esta opción te va a beneficiar de mil maneras, ¿no? El tener tu propio proyecto en la casa con tus servidores y la red local y todo esto te va a ayudar a luego trasladar estos conocimientos a las plataformas de la nube, porque al final del día es lo mismo. En la nube también vamos a tener que configurar VLANs y configurar diferentes segmentos de la red. Tenemos que configurar pues diferentes regiones y cómo se comunican. Solo que ahora lo que cambia es que es a través de una interfaz, pero los conceptos se mantienen. En la universidad yo aprendí a segmentar redes y bueno, eso es algo que luego se traslada a estas interfaces como el controlador de Omada, ¿no? Al final del día es lo mismo.